de Bigotes Blancos, que hacía referencia a que la música tomada como una mercancía, ¿no? Que es algo que también como hay una línea filosófica e ideológica piola, que me pareció como para profundizar después. ¿Quién decís? Era un señor grande, de pelo blanco, de barba y bigote. No me acuerdo el nombre. ¿Gordo? No, flaco. El que habló de Schaffer desde el principio. Creo que sí, creo que sí. No sé. No, bueno, hay que verlo de nuevo. Bueno. ¿Alguien más quiera comentar algo? Bueno, hacemos un repaso breve para retomar. Dale. Dale. Ahí lo comparto. Bueno, venimos bien, ¿no? Hasta acá estuvieron repasando, subí un par de videos para empezar justamente a armar toda una serie de videos para armar todos estos elementos que vamos armando en Falstad, hacerlos en la protoboard. Como les dijimos la vez pasada, el que le interese y que pueda comprarlo, tenga el dinero y la logística, si lo puede hacer mucho mejor, es otra experiencia. Si bien vamos a hacer, o sea, está el emulador, está el Tinkercad que lo mostré también en ese video, lo mostramos la vez pasada, y hoy vamos a trabajar un poquito con eso. Obviamente siempre es mejor hacerlo con los materiales físicos que no son tan caros y que son cosas que seguramente les van a servir para el resto de la carrera y demás. Así que si pueden, sería genial. Bueno, esto que estaba mostrando acá, ¿lo querés hablar vos? Sí, si querés arranco y después. Bueno, esto es un poco el repaso, ¿no? Como lo que vimos la clase pasada, juntamos 8 bits en un byte, ¿sí? 8 memorias que tenemos y tenemos la cantidad de posibilidades que tenemos según la cantidad de bits que tengamos, ¿no? En 2 tenemos 4, en 3 tenemos 8 y así llegamos a 256 posibilidades de combinaciones que nos da este byte. ¿Sí? Después lo que habíamos visto es cómo poder codificar estas posibilidades, estos bytes, para armar, por ejemplo, caracteres. ¿Sí? En este código que es el ASCII, que es tan utilizado, lo estuvimos analizando un poco también con este mensaje que habíamos dejado. Y después vimos de cómo es que está armado un register, ¿sí? Que era un byte con un habilitador. ¿Sí? Entonces ahora lo que podemos hacer es recibir la data, guardarla, ¿sí? En nuestro byte, y después también habilitarla para poder que pase a otro lugar, ¿sí? Entonces vamos a poder como recibirla y mandarla en este register. También vimos la función del bus, ¿sí? O sea que es súper importante para la comunicación dentro de la computadora, dentro de estas máquinas, y lo que tenemos es justamente de cómo se conectan por ambos lados, ¿sí? Para poder mandar la data al bus de estos bytes. Acuérdense que si es doble línea estamos hablando de que son 8 cables, ¿sí? Pero estamos reduciendo simplemente para simplificar los dibujos, pero podríamos pensar como en 8 cables diferentes que están llevando información de a una por vez. ¿Sí? Recuerden que con el set y con el enable nosotros lo que podemos hacer es recibir o mandar la data, pero lo vamos a estar haciendo de forma
de forma ordenada y siempre da una por vez, ¿sí? El bus va a tener un dato por vez, así sea de mandar algo o de recibir, y que la vamos a poder ir guardando en estos lugares, por ejemplo, que son los registers. Después habíamos visto el decoder, que es esta aplicación, este sistema de combinaciones de compuertas para poder, mediante 2 entradas, en este caso, tener 4 salidas y que solo esté de a una por vez prendida, ¿sí? Siempre vamos a tener una sola salida a la vez prendida, ¿sí? Según cómo estén codificadas las entradas. Esto en un decoder que se le dice 2x4, ¿sí? O sea, 2 entradas, 4 salidas. Por ejemplo, acá ahí está la configuración de un decoder de 3x8, ¿sí? Son 3 entradas y vamos a tener 8 posibilidades a la salida, ¿sí? Y después hoy vamos a estar ampliando un poco con matriz, y también Ernesto y Javi nos van a estar mostrando algunas cuestiones en relación a las matrices, de cómo íbamos pensando, ¿no? Esta combinación dentro de la matriz. Lo que hacíamos era poder llegar a esta primer mitad de la computadora, que es la RAM, ¿sí? ¿Querés repasar esto, Santi? Dale. Esta idea de la memoria RAM, ¿no? Esta idea de almacenar datos, memoria RAM hace sus siglas se refieren a memoria de acceso aleatorio, ¿está bien? Random Access Memory. Que lo que significa es que es un sistema de registro de memoria que permite acceder a cualquier punto, también a cualquier dato, de manera específica y no de manera secuencial, ¿está bien? Por ejemplo, ustedes, si tienen no sé, una cinta abierta, un cassette o un vinilo, o un cassette de video, por ejemplo, ustedes tienen información almacenada todo a lo largo de la cinta, ¿no? Y si ustedes están al principio de la cinta y quieren, digamos, recuperar imágenes o sonido que hay en el final de la cinta, tienen que adelantar y llegar al final de la cinta, y si después quieren ir a la mitad, tienen que, digamos, rebobinar, volver y tomar lo que necesitan de ahí, y así estar yendo y viniendo. Entonces, por ejemplo, el tiempo que demoran en ir del principio al final no es lo mismo que el tiempo que demoran de ir del principio a, no sé, 3 minutos, o el principio por la mitad y la mitad bueno, al final, así viceversa, ¿no? Entonces, este tipo de memoria lo que tiene de simple y de práctico es que uno puede acceder a cualquier lugar de la memoria, ¿está bien? Solamente teniendo una dirección, como una dirección de una casa, que obviamente va a estar dado por bits, ¿no? En este caso por 8 bits más específicamente, o dicho de otra manera, por un byte. Ese byte se va a dividir en dos, también va a tener 4 bits que van a ir a parar a un decoder y 4 bits que van a ir a parar a otro decoder. Como tiene 4 bits ese decoder, ¿cuántas posibilidades tenemos para sus salidas? ¿16? Exacto. O sea, 4 bits nos dan 16 valores posibles, que va a hacer que solo una de esas 16 salidas esté en on 1 o activa. ¿Está bien? En ese sentido, y ya que va a haber solamente una y solo una de esas 16 activas, y hay 2 decoders puestos de esta forma, en esta forma de matriz, ¿está bien? Solamente va a haber una sola de las intersecciones que va a estar como activa. ¿Está bien? Solamente va a haber un punto en toda esa grilla que va a haber, digamos, una intersección formada por las 2 líneas perpendiculares. ¿Está bien? En ese circulito que está ahí abajo, se indica, digamos, porque vamos a hacer un zoom ahí, y vamos a ver qué hay en una de esas intersecciones. Como ven, digamos, tenemos el cable que va vertical y horizontal, ¿está bien? Que son, en esa intersección, en ese momento, los únicos que están emitiendo un valor de 1, ¿está bien? O de on, o de high.
Entonces, a cada una de esas intersecciones, de las 256 que hay, ¿bien? 16 por 16, da como resultado 256 intersecciones, está adosado una compuerta AND, ¿está bien? Que solo se va a encender de todas esas 256 cuando su intersección esté encendida, porque va a tener que tener un 1 en cada una de las entradas. Si tiene un 1 en cada una de las entradas, va a tener un 1 a la salida. Por lo tanto, ese registro, ¿está bien? Va a estar siendo habilitado para, por medio de un set general o un enable general, enviar datos al bus. ¿De qué manera? Como el AND envía un 1 porque esa intersección está encendida, va a llegar un 1 tanto al AND de arriba como al AND de abajo. Pero resulta que para que llegue un 1 de luego al set o al enable del registro, tiene que también tener un 1 en la entrada de abajo de las dos compuertas AND. ¿Está bien? Ahora bien, esas dos entradas a la segunda entrada está conectada al set enable general, o sea, a todos los registros de esos 256 bytes les está llegando un set enable, pero solamente se va a encender, perdón, set o enable, solamente se va a encender el registro que tenga además un 1 puesto en esa intersección. Y de esa manera se va a habilitar, ya sea para grabar o para emitir datos. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera, va a generar esos datos y los va a mandar por el bus, que también es general para todos los registros, ¿está bien? Porque como solamente uno va a estar encendido por vez, ya sea para grabar como para escribir, pueden compartir el mismo cable, ¿está bien? O sea, cuando nosotros trabajamos con sistemas analógicos, por lo general utilizamos cables con un fin específico, que rara vez se comparten, porque están enviando un tipo de señal o control o de audio que no puede compartir direcciones, ¿está bien? Porque se mezclan y porque generan una interferencia. En este caso, en el caso de la computadora, los buses se comparten para entradas y salidas y para diversos fines porque la computadora siempre hace una sola cosa a la vez. Entonces el cable está ocupado solamente en la autopista, por donde viajan los datos, se ocupan una sola vez por vez, ¿está bien? Por clock, por paso de clock. Entonces, en el momento que esté seteando, esté habilitando, los datos van a estar en ese bus de ese registro en especial y van a estar yendo a todos lados de la computadora a la vez. ¿Está bien? Y solamente se van a almacenar en el nuevo lugar que yo decida. Pero todo eso lo va a hacer de a uno a la vez. ¿Está bien? Este caso particular es una memoria de 256 bytes, porque como dije antes, tiene 16 por 16. Por supuesto que memorias más grandes tienen mayor cantidad de intersecciones, ¿no? Una memoria como mi computadora tiene 16 gigabytes de memoria, bueno, hagan el cálculo. Y una computadora como la Commodore 64, por ejemplo, fíjense que 256 no es un número, vamos a llamarlo múltiplo de 10, ¿está bien? Que se da justamente por esta multiplicación o por esta cuenta que hacemos de 2 elevado a la n por la cantidad de bits, y siempre son múltiplos de 2 los valores que vamos alcanzando. Por eso es que un kilobyte son 1024 bytes y no 1000 bytes. Esto es confuso, pero bueno, es un estándar que se armó y quedó así. Y fue confuso también en esa época, pero bueno, se decidió ir por ese camino. Y por eso es que una computadora como la Commodore 64, ¿saben? Que 64 hace referencia a su memoria RAM, que eran 64 kilobytes, en realidad tiene 65.536 bytes. ¿Está bien? La Commodore 64 fue la computadora en su momento, el día de la fecha, la computadora más vendida de la historia. Una computadora que se construyó y se diseñó en el momento del boom de las computadoras personales, junto a otras computadoras como la Atari XL, como la Sinclair. Y entre otras cosas, tenía como features la velocidad, la memoria RAM, que podía almacenar 64 kilobytes, y estaba basado en un chip IBM 6510, si no me equivoco, o 8510. Ahora lo busco bien.
que fue el microprocesador que, digamos, fue como el boom de todas las computadoras personales de los años 80. Nosotros hasta acá, con esta memoria RAM que vimos, como dijimos la vez pasada, vimos lo que es la mitad de la computadora, la mitad de lo que necesita una computadora para funcionar. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver, a partir de la clase que viene, vamos a empezar con la segunda mitad de la computadora, que involucra todo lo que es la parte de procesamiento y unidad lógico-aritmética y cómo hace para funcionar. Son menos partes que esta, pero son no tan iguales como con esta. Entonces hay que ir viendo paso por paso y elemento por elemento. Pero como vieron hasta acá, ¿está bien? Que ahora entienden, en teoría, cómo funciona una memoria RAM, todo sale de un sistema muy simple que es la compuerta NAND. ¿Está bien? Y si, por muy complejo que sea el sistema digital, si ustedes lo van revisando y mirando paso por paso y juntando elemento por elemento, van construyendo cada vez sistemitas un poquito más complejos y pueden llegar a entenderlo perfectamente. Aunque no se acuerden ahora de memoria cómo funciona cada uno de los circuitos que vimos, de los sistemas combinacionales que vimos, saben que, no sé, un decoder, ¿está bien? Admite una serie de entradas y habilita una salida por cada una de esas combinaciones. ¿Está bien? Saben que un registro funciona como el registro de, como la grabación y la posibilidad de habilitación de 8 bits o un byte. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es justamente ir trabajando de vuelta, digamos, elemento por elemento, pero en la búsqueda de esta segunda otra parte de la computadora. ¿Está bien? Y por eso es importante que practiquen. Hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio en grupo, pero bueno, van a tener que practicar también en sus casas con el emulador o con la protoboard o como quieran, para poder ir entendiendo todo esto. Hay preguntas ahí. Por la mar, que están preguntando. La mar. La mar es justamente lo que le da la dirección a donde se tiene que formar esa intersección. ¿También? Vos mandás un byte de 8 bits, perdón, con la entrada SA, los habilitás, los seteás, y queda ahí guardado en esa mar, también memory address register, la dirección a la que tiene que ir a buscar la entrada y salida o salida de datos. ¿Está bien? Entonces vos, cuando trabajás con una RAM, primero tenés que indicarle dónde ir a buscar esos datos y luego, en función de eso, una vez que se lo decís, decirle si ahí vas a grabar o vas a obtener los datos que hay en esa dirección. ¿Está bien? Este sistema de grilla, de matriz, es un sistema que se viene utilizando de manera rudimentaria ya desde bastante antes de la invención de los circuitos integrados y demás. De hecho, ayer estábamos viendo con Eric los sistemas que tenía la computadora del Apolo 11 para almacenar justamente datos, bits, y que se mezclaba un poco con cosas que vieron ya en el laboratorio 2, también en el electromagnetismo que vieron con Flavia, con Mika y con Lawrence. ¿Querés que comparta yo un toque? Sí. No. Dame un segundo. Si se fijan, estos sistemas, también sistemas formados a partir de una grilla, de una matriz, lo que hacía era, por medio de un entretejido de cables, también de X en Y, obtener en un punto en específico una magnetización de un núcleo de ferrite, dándole
una polaridad electromagnética a ese ferrite. Ven acá, por ejemplo, lo vemos más grande. Fíjense que son cables de cobre que cruzan, ¿está bien? Y que van cruzándose en distintos puntos, y en cada uno de esos puntos hay un núcleo de ferrite que, al transmitirse una corriente por ahí, se genera un campo electromagnético que magnetiza ese ferrite con una polaridad específica. Y de esa manera se almacenaban datos. Esto es 1951, Ramisborn. La pueden ver en esta nota. Año 1951, y un sistema similar a este usó la computadora del Apolo 11 para sus misiones a la Luna. Ahora les mando los links. Para el que le interese seguir investigando sobre el tema. Hay dos. Uno que es un grupo de gente que consiguió de alguna manera, no sé cómo bien, así, bueno, hablando justamente de lo que hablábamos antes, de lo que son los desguaces y la obsolescencia de la tecnología, etc. Un grupo de estudiantes de una universidad, algo así, que compró, digamos así, como desguace de la computadora que era del Apolo 11, o sea, no la misma computadora, sino vieron que los que vieron la película Apolo 13, cuando se envía un cohete, o bueno, no sé si se irá haciendo, pero se hacía en ese momento, hay como una réplica de ese mismo cohete, de esa misma nave, y esa misma computadora en tierra, justamente para poder trabajar o resolver problemas y poder ayudar o asistir a los astronautas. Entonces esa computadora que estaba en tierra, ellos la compraron y la están restaurando, y en esa restauración bueno, van explicando todo qué es cada cosa, cómo lo van poniendo en marcha, qué es lo que hacía. Imagínense que año 1969 una computadora que es decenas de miles de veces más, digamos, más lenta de lo que es un teléfono celular de hoy en día, ¿no? Y en ese canal muestran justamente lo que es la memoria de ferrite y cómo es que funcionaban, explican el funcionamiento. Y después, este otro también es un youtuber que también hace videos sobre tecnología y demás, y recibe una memoria de ese tipo y explica cómo funciona. También hace como todo el unboxing y va contando cómo trabaja, etcétera, etcétera. Así que bueno, con esta idea de las matrices íbamos a empezar a mostrar también un par de ejemplos y referencias, porque esta idea de matriz obviamente no es algo que existe desde el uso de la computadora, sino que viene ya desde antes. Y también se utiliza mucho en sistemas de tecnología de sonido, de audio, de grabación o de video para el ruteo de señales, ¿está bien? Sobre todo en sistemas analógicos donde existen en estudios, laboratorios extremadamente grandes, donde hay muchas entradas y muchas salidas. O sea, cada equipo tiene una entrada y una salida. Y la configuración de esas entradas y salidas obviamente son físicas y uno tiene que, de alguna manera, cada vez que quiere cambiar la configuración de ese laboratorio, rutear todo. ¿También? Por ejemplo, Ernesto tiene todos los sintetizadores que tiene a él, los tiene conectados de una manera que a él le es cómoda por cómo él trabaja. Pero si voy yo y se me ocurre que quiero una configuración distinta, tengo que empezar a cambiar todo el lugar físicamente, conectar y desconectar cable por cable. O si por algún motivo uno en una misma configuración, en un mismo equipo, obviamente ustedes saben que la potencia o cómo transforma una situación de trabajo, un equipo, no es solamente por su cuestión singular, ¿no? O sea, es lo que hace en función del resto de las cosas que habitan ese laboratorio, ¿no? Entonces, la configuración de todos esos elementos da resultados muy distintos, incluso cosas tan simples como cambiar de lugar, el lugar donde tienen la computadora o el lugar donde tienen un aparato, una consola, hace que automáticamente la forma de pensar o de trabajar o de lo que estén haciendo cambie sideralmente. Entonces, para estos esquemas, digamos, de trabajo, donde uno tiene que hacer o desconectar y desconectar
muchos equipamientos para distintas finalidades, ¿también? Por ejemplo, de vuelta, el estudio de Ernesto, bueno, el de Javier supongo que también, se utilizan para muchas finalidades dependiendo de quién sea la persona que esté trabajando ahí, ¿no? O sea, no es una persona que viene a grabar, a producir, a hacer un género, a grabar tango, como el que viene a grabar música electrónica, trap, etcétera, etcétera. Entonces, para esto existieron y existen muchos sistemas de conexionado, de interconexionado, que funcionan a partir de matrices, ¿también? Donde en un solo elemento, ¿también? Una sola tecnología, un solo dispositivo, concentran todas las entradas y todas las salidas que pueda haber en un lugar. ¿También? Y por medio de conexiones de, ¿cómo se llama?, de vértices, uno va decidiendo qué entra de cada cosa y qué sale de cada cosa. ¿Está bien? O cómo es el ruteo de toda la señal de trabajo. Bueno, ahí Ernesto lo que tiene, no sé si está por ahí Ernesto ya. Sí, estoy acá todo el tiempo. Bueno. Bánquenme un segundo que les muestro una foto, estaba buscándola. 2 fotos de Fernando von Reichenbach, que es un técnico argentino que construyó la parte, varios de los equipos de... perdón que estoy viendo el link, bánquenme un segundito, así puedo hablar con coherencia. Ahí está. Construyó varios equipos de los laboratorios pioneros de la electroacústica argentina, particularmente el del Instituto Di Tella y luego del SIGMAT y del LIPM. Y uno de sus primeros trabajos fue hacer una pachera de matriz, que ahora la van a ver, muy bonita, con luces y demás para poder tener interconectado todo el estudio. Y el otro es el convertidor gráfico analógico, que permitía convertir digamos, valores de luz e intensidad tomados con una cámara en voltajes para con esos voltajes realizar control sobre osciladores, amplificadores, etcétera, etcétera. Con lo que se armó un sintetizador, digamos, de control gráfico. Voy a ir, denme un segundito, pegando los links ahí en el, ¿cómo se llama? En el chat, y ahora voy a mostrar la pachera del Cintiq KS que estamos poniendo acá. Bánqueme un segundito, por favor. Si querés seguir un piquitín más vos presentando, Santi, hasta que pongas, son 5 fotos que voy a poner. Estás muteado, ¿eh? Perdón. Puedo mostrar con esta idea de matriz y un poco lo que estamos viendo hasta ahora. Algo adelanté la vez pasada. Voy a compartir pantalla. Recuerden que una de las primeras cosas que vimos cuando arrancamos fue el circuito electrónico por el cual la NAND funcionaba. Bueno, y hablamos un poquito de un sistema, una conexión simple que es encender un LED, ¿no? Que era el circuito básico de voltaje. A ver. Un voltaje a un LED. ¿No? Y como recuerdan que este símbolo de acá es un símbolo que en electrónica se conoce como tierra, significa que todo este está conectado a esto también, o sea, esto equivale a hacer esto. ¿Está bien? Este es el símbolo de una pila, ¿está bien? Con un positivo y negativo, y el LED que hace que corra la energía y vuelva a su lugar de reposo. ¿Está bien? Como dijimos, la corriente siempre busca su lugar de reposo y lo va a ir a buscar de la forma más fácil que pueda, sin tener que hacer ningún tipo de trabajo. Si hay algo en el medio y no le queda otra, lo va a hacer, pero si puede no hacerlo, no lo hace. ¿Bien? Por eso que si yo pongo un cable, por ejemplo, de acá, que saltee todo esto, van a ver que se forma un corto y se detiene venga acá al costado dice fuente de tensión, cortocircuito. Después está haciendo un cortocircuito, ¿por qué? Porque el voltaje va directamente a la tierra, va a saltear todo lo que tenga que hacer porque prefiere evitar hacer ese trabajo. Entonces,
con este esquema, digamos, tenemos el circuito cerrado. Yo también puedo interrumpir el circuito, por supuesto, cortando el cable, ¿no? Ahí se apaga el LED porque la corriente no puede pasar por acá. Y también puedo agarrar y poner un interruptor para hacerlo yo manualmente. Entonces, cuando el interruptor está abierto, la electricidad llega hasta ahí, no puede pasar, el LED se apaga, si yo lo cierro, ahí el LED se prende. Luego vimos un tipo de interruptor en especial que vamos a utilizarlo por lo menos acá de esta manera, que es el transistor, que funciona de la misma manera. Solamente que este interruptor se va a abrir o se va a cerrar si es que hay voltaje acá a la entrada. ¿Está bien? Si hay voltaje acá, si hay voltaje acá, el LED se va a encender. ¿Está bien? Voy a poner una resistencia por las dudas. Y entonces, de esta manera, la corriente va a fluir. ¿Está bien? Acá pueden ver, llega a la base, y esto equivale a que yo encienda o apague el interruptor. ¿Está bien? Si yo lo desconecto, deja de fluir, el LED se apaga. Ahora imagínense que yo tengo con este mismo sistema, ¿no?, una grilla, por ejemplo, conectado acá a una compuerta AND. ¿Cómo era la compuerta AND? Una compuerta NAND, perdón. En donde yo tengo un 0 conectado constantemente, y yo regulo cuándo darle un 1 a la salida y cuándo no. Ahora me deja, perdón, un segundito. Yo tengo fijo acá un 1 y con otra entrada decido cuándo enciendo y apago ese LED. ¿Está bien? Parecido, digamos, a lo que yo tenía en el zoom que habíamos hecho antes, solamente que esta vez en vez de controlar un registro, lo que controlo es un encendido y un apagado de un LED. Ahora, imagínense una grilla armada con estos LEDs en vez de con memoria. ¿Está bien? Y para resumirlo, vamos a ver directamente. La pantalla no me deja ver. Esto queda acá. Esto que, voy a parar en la simulación un segundo. Esto que ven acá es una matriz de LED. ¿Está bien? Fíjense que tiene una eje X, un eje Y, y en cada uno de esas intersecciones hay un LED, como el que acabamos de ver. ¿Está bien? Y para que encender cada uno de esos LED están sus transistores que permiten el encendido y el apagado que lo llevan a tierra. Con lo cual, cuando se encienda cada una, digamos, de las intersecciones que hacen que confluya a un punto específico de un LED, ese LED se va a encender. Por ejemplo, yo esto lo voy a sacar porque todavía no vimos qué es, pero lo que tienen abajo es un decoder también, con la diferencia que este decoder es de 3 bits. El otro que vimos era de 2 bits. No, era de 4 bits. ¿Está bien? Lo voy a poner acá. Me va a quedar medio incómodo, pero bueno. Y voy a conectarlo así medio desprolijamente. Voy a conectar el 0 donde tiene el otro el 0 también. ¿Está bien? O sea, este cable de acá va a este 0 de acá, ahí va a ir también este de acá. El 1 a donde va el 1. Y el 2 donde va el 2. Y lo que voy a hacer es conectarle la salida de este decoder a cada uno de las entradas de esta matriz. Lo otro que hay, que todavía no vimos qué es, pero ya lo vamos a ver, es un contador. Lo que va haciendo es haciendo secuencialmente todas las combinaciones que hay de 3 bits. ¿Okay? O sea, vemos ahí que hay Q0, perdón, Q0, Q1 y Q2. ¿Okay? Lo pueden ver acá.
Q0, Q1 y Q2, que son las 3 salidas, con lo cual hay 3 bits de salidas. Si hay 3 bits de salidas, hay 3 combinaciones, 2 a la 3 es igual a 8, o sea, está 000, 001, 010, 010, 011, 100, 101 y 111. ¿Está bien? No, 110 y 111. Ahí están las 8 combinaciones posibles. Esa secuencia la va haciendo de manera justamente secuencial, uno atrás del otro, ¿a partir de qué? De un clock, que está ahí a la entrada. Y cuando yo encienda eso, lo que va a hacer es disparar de manera secuencial de la salida 0 a la 7 en ambos decoders, ¿está bien? Con lo cual va a haber una intersección que se va a ir encendiendo de manera secuencial, una y solo una. Prendo el simulador y como ven, lo que formé es una línea oblicua, un LED que se va encendiendo. Por supuesto que esta velocidad de simulación está lenta, por lo tanto ustedes ven el encendido del apagado, pero si yo aumento esa velocidad, cada vez se ve más una línea fija. ¿Está bien? Si yo utilizo, en vez de un decoder, lo que estaba puesto antes, el ejemplo que estaba antes, que es esto, que es básicamente parecido a un decoder, solamente que está programado, es un sistema combinacional, hay una cajita ahí adentro, en el cual le dice, bueno, cuando hay un 000, a la salida hace 00111100, ¿está bien? O sea, en vez de encender solamente una salida de aves, enciende 4, que son estas de acá. En la segunda enciende solamente una, en la tercera enciende la primera y la última. Y esto, digamos, está programado a partir de, bueno, en este caso lo que uno ponga, pero es un sistema combinacional en definitiva, ¿no? Una serie de compuertas NAND que generan esto. Y como ven, en este caso, por esta combinación, si aumentamos la velocidad, lo que se forma es una carita feliz. ¿Está bien? Ahora bien, de vuelta en esta idea que hablábamos la vez pasada sobre la construcción de la imagen, sobre la discretización, sobre la información, sobre qué es necesario para reconocer. O sea, fíjense, yo dije la carita feliz, todos seguramente asintieron, pero en realidad, tipo, imagínense el esfuerzo que está haciendo su cerebro para ver ahí una carita feliz. ¿Está bien? ¿Cuánto hay de esto a una cara feliz real? Bueno, eso es la resolución. ¿Está bien? ¿Cuánto puedo llegar yo a dibujar lo más fielmente posible una cara real? Eso es la resolución. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente aumentando la cantidad. Mayor cantidad de LEDs. ¿Está bien? A una grilla más grande. Así como la de antes, que había 256 o 65.536, o la cantidad que ustedes elijan. ¿Está bien? ¿Cómo lo podemos hacer también? Poniendo luces que no solamente sean en rojo o negro, sino que también puedan ser de los colores, digamos, de nuestro espectro visible. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer también? Bueno, aumentando la diferencia que hay de contraste, o sea, las diferencias de brillo que pueda haber entre un LED, que sea, en este caso, un LED está apagado o prendido, con lo cual es un solo bit el que indica el encendido del apagado de ese LED, está en 0 o está en 1, pero también podríamos conectarlo eso a un registro, que ese registro tenga 8 valores de bit que le indiquen a ese LED, ¿está bien? Hasta 256, sí, 256, ¿dije bien? 8 bits, no, 128, ¿no? Valores posibles, no, 256, está bien. Estos son 7. 256 valores posibles de luminiscencia de ese LED. ¿Está bien dicho? Luminancia, luminiscencia. ¿Está bien? Bajo ese mismo criterio, ese mismo concepto, es que funcionan las pantallas que generan imagen. O sea, de esta misma manera. Solamente son más, obviamente, que funcionan a una frecuencia mucho más alta, con LEDs de RGB, con, digamos, bueno, con varias cosas agregadas, pero en esencia es eso, es exactamente eso. Y es así de simple. ¿Está bien? ¿Puedo Ahora, seguir con los ejemplos dale, de Jim Campbell? Así seguimos con los LEDs y la dale. resolución y después te dejo, Ernest. Ah, que seguir con los ejemplos de LED. Sí, dale, perfecto. ¿Me escuchan bien, no? Igual. Sí, sí. Sí, perfecto. 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 Y Perfecto. solo saber si el audio se escucha. Sí, sí. Listo, perfecto. Lo único que te voy a pedir, Eric, cuando esté lo de los ejemplos, pone o sea, fija la pantalla de mi cámara para que quede grabado.
Pero sí, seguimos, Fla. Después ejemplifico yo. Genial. ¿Ahí ya están viendo? Sí, sí. Sí. Genial. Vamos a ver algunas obras de Jim Campbell, que es un artista bastante interesante, que estaría bueno si quieren investigarlo un poco. Es un poco del palo también más ingenieril, y tiene mucha obra en relación a artes electrónicas, en relación a construcción también de muchos dispositivos. Esto está dentro de la línea de Low Resolution, ¿sí? De su trabajo. Vamos a ver algunos. Para seguir un poco lo que decía Santi también, la idea de las matrices y matrices armadas en este caso con LEDs, ¿sí? Pantallas directamente, que él las está haciendo y podemos ver exactamente la resolución de esta pantalla, podemos ver cada uno de estos puntos, que es cada uno de estos LEDs que va prendiendo y apagando. Y tiene diferentes formas, la forma es muy interesante también de ver de cómo presenta y de cómo lo arma. Acá es una matriz de LEDs que adelante tiene como toda una resina bastante espesa para poder difuminarlos de a poco, ¿sí? Otra forma que presenta también es estas como pantallas que arma, pero con los LEDs cada uno desarmado, y lo que hace es, en lugar de la pantalla, utiliza la pared, ¿sí? Están los LEDs puestos a cierta distancia de la pared, y nosotros vemos ahí rebotada la luz, y vemos también cómo se empiezan a difuminar y armar la imagen, ¿sí? Vemos exactamente la resolución, como cada uno de los píxeles, cada uno de los puntos, y detrás podemos ver cómo se va armando la imagen. Esto es imagen en movimiento, aunque son imágenes fijas acá porque son fotos, pero son videos. Sí, es verdad, utiliza mucho video que es medio raro, no se ve bien acá en la página, después lo pueden chequear, dejamos el link, pero sí trabaja con video, ¿sí? Yo voy a mostrar imágenes porque se pueden ver mejor ahora. Acá en esta, por ejemplo, está bueno el juego que hace en relación a, en una parte podemos ver bien toda la imagen como discretizada, ¿sí? Cada uno de los puntos de la imagen, y de a poco vamos perdiendo como esa parte y se empieza a hacer todo mucho más continuo, ¿sí? Esto también es video, y lo que él hace simplemente es poner un plexiglass adelante de la matriz de LEDs, y está inclinado en una parte en la que vemos mejor los puntos del LED, está más cerca, y de este lado está más lejos, entonces lo que genera es poder difuminar mejor esa luz, ¿sí? Que se mezclen entre sí, que no se vean exactamente cada uno de los puntos. Sí, justamente juega todo el tiempo, está jugando con la resolución de esta pantalla. En este ejemplo, lo que tiene es, como los que veíamos antes, también está rebotado en la pared, pero empieza a jugar con la cantidad de puntos que pone en ciertos sectores, ¿sí? En esta parte tiene un montón, o sea, una resolución alta, ¿sí? Muchos puntos, y de a poco se van extendiendo y cada vez hay menos. Entonces esta parte de la imagen la podríamos ver con menor resolución, con menos datos, ¿sí? Y luego lo que termina armando también es unas pantallas directamente que no responden exactamente a una cuadrícula convencional, ¿sí? Otra vez tenemos algunas partes que están más cargadas en cuanto a que tienen más resolución, y otras partes que están desperdigadas, como si solo tenemos algunos puntos de esta pantalla, ¿sí? Solo algunas partes, y otras son como todos puntos muertos de una pantalla o de una cámara, podrían ser, ¿sí? Acá también otra vez juega con la idea de rebotar la luz en la pared a partir de estos puntos que hace visibles, y que también, o sea, está haciendo mucho hincapié en el punto de la pantalla, ¿sí? O sea, podría haber de hacerlo de una forma mucho más invisible, pero decide también mostrarlo. Sí, ahí les paso algunos links para que chequen la página. No sé si Ernest o
también está. ¿Ya estás? No está ahí lo de Javi, creo. Y como quieran puedo mostrar yo primero. Ernesto, ¿estás ahí? ¿O hay preguntas? Ernesto se perdió. Ernesto. Lo hicimos esperar mucho. Se enojó y se fue. Bueno, si no, Sí, vemos lo de Bueno, Javi, les capaz. muestro rápido en un momentito un par de matrices que tengo acá en funcionamiento. Aguárdenme un momento. Primero, precisamente, tengo que accionar una matriz para que puedan ver lo que les quiero mostrar. Aguárdenme que me voy a poner un feed para ver qué les estoy mostrando. Ahí va. No sé si recuerdan que el cuatrimestre pasado les había mostrado que básicamente lo que yo tengo en el estudio que me permite interconectar todo entre sí no es una mixer, sino que es una matriz, que es esta que está acá, ¿no? Que habíamos visto que era una matriz de audio y video. Yo no la estoy usando con audio porque era medio complicado, me encantaría, pero el conexionado es muy caótico para mí. Pero las señales de video sí, yo lo estoy usando con video compuesto, porque bueno, es un estudio de video sobre todo analógico, pero existen este mismo tipo de dispositivos para señales VGA, señales HDMI, las señales que se puedan imaginar. Y es una matriz de 16 por 16. Entonces, lo que yo tenía conectado acá, recuerdan, eran todas las salidas de la matriz en los dispositivos que tienen entrada, como los monitores de video, las entradas de la mixer, la entrada del sintetizador para poder procesar, como estaban viendo recién en mi imagen, la entrada de la capturadora por la que están viendo esta señal, una casetera, etc. Y después las entradas de la mixer reciben señal de aparatos que tienen salida de video, ¿no? Como la mixer de video, el sintetizador, una computadora, el Laserdisc, reproductores de VHS y DVD, etc. Entonces, esto básicamente lo que permite es que puedan haber interconectadas muchas cosas en el estudio al mismo tiempo y poder decidir rápido hacia dónde van las señales. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo conectadas en el monitor ese que está ahí abajo, está la cámara esta. Vamos a hacer feedback, ¿no? Feedback. Después acá arriba tengo la cámara que estaban viendo recién sin procesar. Al lado está siendo procesada por el sintetizador de video. Al lado hay una serie inglesa de ciencia ficción. Y la gracia de la matriz es que permite muy rápido poder, por ejemplo, hacer que la señal que está llegando en el centro poder direccionarla muy rápido. Y la gracia también es que no es uno a uno, ¿no? Sino que se pueden conectar las 16 entradas en las 16 salidas a la vez, digamos, entonces se pueden hacer seteos como este. No funciona de la misma manera, eso lo tuvimos que aclarar hoy de la mañana, vamos a ver ahora bien cómo funciona la matriz, o vamos a ver un cachito más, y esta funciona casi como si fuera una parchera digital, digamos, ¿no? O sea, está básicamente haciendo switcheos de una señal a la otra, pero no lo está haciendo de manera secuencial, digamos, no es que está accediendo de una a la vez, sino que directamente están accediendo todas juntas. Pero es el mismo concepto de una grilla en donde vos vas tipo apretando los botones y Exactamente. el input se manda la señal al output. Quizás acá no tengo en esta interfaz algo tan claro como una grilla, ¿no? O sea, está simplificado porque para evitar espacio, o que parezca meter una matriz ahorra espacio y de esta manera ahorran todavía más espacio. Entonces, Claro, en realidad, o sea, sería una es, grilla, pero son como las 4 filas resumidas en 2. Como que el 9 sería otra fila, una segunda fila, una tercera fila, digo. No te entendí nada. O sea, Okay, hagan bueno. de cuenta que estas dos filas que están acá podrían estar una así en horizontal y la otra en vertical, y yo podría ver qué está interconectado con qué, pero es más sencillo que aparezca directamente ahí un número y me diga qué está conectado con qué. Digamos, ¿no? Con eso ahorran espacio, básicamente.
Entonces yo veo que el input 5 viene del output, el output 5, perdón, tiene la entrada 16. Pero bueno, podría estar hecho de una forma de grilla, como por ejemplo el módulo este que tengo acá, que está inspirado en un aparato que va a mostrar ahora Ernesto, muy emblemático, de un sintetizador de audio, que es un Synthi que tiene hecho una matriz, y este módulo, hecho por un ingeniero ruso, está inspirado en una matriz de ese tipo, está hecho de manera digital. Entonces acá básicamente se pueden batchear las señales de entrada. Esta tiene 16, acá sí se ve la grilla, ¿no? Tiene 16 entradas por 8 salidas. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que yo quiero que la entrada 7, lo tengo que tocar a la vez, perdón. La entrada 7 vaya a la salida de... Y ahí interconecto las entradas con las salidas. Entonces esto tiene una memoria digital, entonces, por ejemplo, yo puedo... Tengo grabadas acá cosas de un trabajo que hice el fin de semana, y tengo bancos de memoria donde están grabadas los ruteos, básicamente, que se hacen a través de la matriz. Les hago una pregunta. Sin hasta ahora, digamos, con lo que conocen hasta ahora y con lo que vimos hasta ahora, más allá de que no tenemos conocimiento de qué hay detrás de ese panel, ¿se pueden imaginar un poco cómo está construido, cómo se... digamos, no es que pretendo que digan cómo está construido, pero tienen una idea, se van haciendo una idea de cómo funcionan todos estos sistemas digitales? O sea, puede ser que Sí. cuando le conectas una entrada necesita una, o sea, no sé muy bien cómo, ¿no? Pero que necesita otra señal que permita que eso salga, o sea, como se registra y después permite que eso sale. Como que todo funciona, como que entiendo que funcione como una matriz. Podría decirte, sí, el 16 manda un NAND, pero entiendo que como que tiene que haber dos para que pasen, y aparte tiene que haber algo más que pase para que salga esa señal, digamos. Ujú. Sí, o sea, ahí hay una matriz donde cuando él selecciona un punto con otro punto, crea un nexo, ¿está bien? Donde en algún lugar de todo eso está viendo una compuerta NAND o AND que dice, bueno, se dio esta condición, mandamos un 1 y eso genera otro, digamos, habilita otra cosa que permite un conexionado específico. ¿Está bien? Pero todo está basado en este mismo esquema. No es, digamos, no es para nada complicado. De hecho, es mucho más simple la tecnología digital que la tecnología analógica. Lo que es en concepción, en forma de entenderlo, y eso es mucho más fácil. O sea, mucho más difícil de entender cómo funciona un VCO de lo electrónico que entender estos sistemas digitales. O sea, ya con lo que ustedes saben hasta ahora, digamos, y lo que vamos a ir viendo de acá en adelante, tienen para herramientas como para eso, desarmar cualquier sistema digital. Solamente es cuestión de tiempo, nada más. Y una pregunta, en donde se guardan los presets, esos que mostraste en lo que era más, era una matriz como más gráfica, la de los LEDs, ¿se guardan en una memoria como que se almacena o es una RAM que cuando, por ejemplo, reinicias, o sea, apagás y prendes la matriz, ya se borró? ¿A mí me estás preguntando o no? Ah, Santiago. O sea, tiene que No, tener una no, a memoria vos, a vos. dedicada a eso, ¿no? Pero es tipo una Ah, vos me memoria... decís a mí, por ejemplo, en Claro. esta o en la otra, digamos. En esa, Sí, en tiene esa. que haber una... En esta, bueno, tiene que hay una memoria dedicada a eso, ¿no? Digamos, o sea, en esta matriz, como es la matriz esta, lo único que está haciendo es linkeando señales entre sí, o sea, entradas con salidas, no tiene que guardar un estado. Entonces, la memoria en este sistema para lo único que sirve es para guardar el estado de este banco, digamos. O sea, yo El seteo estado algo y lo completo de la guardo. matriz. Claro, sí, o sea, te permite grabar, pero si tiene 60, por ejemplo, esto tiene 60, no sé si ven acá el número, tiene hasta 60 bancos. Tiene hasta 60 bancos. Y bueno, entonces, ¿cómo? Podría decir que, bueno, la matriz de puntos en este caso puede ser como la mar, y los slots en los que puedes guardar la información que decís que son 32. Podría ser una especie de RAM en la que ya estás almacenando una cantidad limitada de En realidad no son casillas. 32.
O sea, porque son 16 posibilidades horizontales con 8, en este caso en particular, con 8, 16 verticales con 8 horizontales. O sea que ¿cuántas posiciones de memoria en total debe tener esto? Si te permite guardar 60 bancos de memoria. Un montón, ¿no? O sea, va un montón. Poco en comparación a una memoria informática, digo, pero en realidad es así. Acá, imagínense que básicamente lo que está guardando es cada uno de estos puntos que se enciende es un bit. Y bueno, hay 16 por 8 por 60 bancos. O sea, porque en este caso lo único que está guardando es eso, saber a dónde hay un on que permite que una señal pase a través de una entrada, vaya a parar una salida, o sea, que haya un cruce en la matriz, y nada más. Digamos, o sea, a nivel de memoria es muy simple un dispositivo. Claro, pero es verdad que en algún punto está funcionando como una memoria RAM también, digamos, como un almacenaje de bits, también en un sistema de Claro, matriz. de estado, o sea, si nosotros digamos. solamente visualizamos LED prendidos y LEDs apagados, tenemos una forma de almacenar ahí información de una manera matricial, ¿está bien? Que a la cual podemos acceder de manera aleatoria. Sí, tal cual. ¿Está bien? Ahora, para no ocupar más tiempo, que no se nos haga muy tarde, lo que puse lo dejé para la gente de la mañana también. En el listado de recomendados, yo hice un trabajo basado en la matriz esta, y lo puse ahí, un trabajito de 5 minutos, así que si quieren ver qué tanto dinamismo puede llegar. Esto lo que tiene es que aporta mucho dinamismo a un sistema modular. Porque el sistema modular uno generalmente tiene que, para que la imagen cambie o el sonido cambie, tiene que estar realizando parcheos, etc. En cambio acá, con el solo tocar un botón y que cambie un banco de memoria, la imagen o el sonido puede cambiar radicalmente, ¿no? Porque uno empieza a rutear las cosas en vez de con un lugar al otro. Así que en el trabajito ese que publiqué ahí en el listado ese pueden ver qué tan dinámico es el tema de sumar una matriz a nivel de síntesis modular de video y de audio. Ernesto, ¿ahora estás ahí? Sigo estando acá. Ah, porque antes te hablamos y no contestaba. Tengo una pregunta con Sí. respecto a lo que hablamos ahorita de cuando es lineal, que tiene que recorrer todo el espacio para buscar el resultado y cuando no. Este aparato que estás mostrando vos es de manera lineal, tipo, tenés que buscar la casilla para almacenar, para evitar que se registre en uno que ya está grabado, ¿o ¿se entiende? No, o sea, ahí digamos está la identificación de cuál es el programa o cuál es el banco de datos y yo selecciono en uno y en base a eso elijo el patrón de cruces que yo quiero y lo guardo. Perfecto. Digamos, por ejemplo, acá yo podría hacer que haya en el 8A sumado un punto. Y ahora lo grabo. Listo, ahora cuando vuelva, eso ya va a estar grabado. Se puede acceder obviamente de manera aleatoria, ¿no? Yo estoy recorriendo de a uno, ven que voy de a uno, pero podría saltar de uno a otro usando un seteo distinto. Y ahora también hablamos que tiene un sistema de teletexto medio arqueológico que es para poder mandar como unas señales seriales y poder controlarlo desde afuera, pero la verdad que yo hasta ahora no lo voy a hacer. Ernesto, ¿tomás la posta? Sí, perdón, hubo una pregunta que me hicieron y no contesté. En un momento fui al baño. No, antes terminó de mostrar lo de Jim Campbell, Flavia, y te estuvimos llamando y no nos escuchabas. Ah, no, justo fui al baño, estoy apagada. Ah, listo. Ahora ya está, a ver, tomá vos la posta ahora. Ah, ok. Bueno, lo que estamos mostrando acá a partir de mi cámara es el EMS Synthi AKS. Es un sintetizador de 1972. Es el sucesor de un sintetizador de 1969, el primer sistema portátil que se fabricó y el primer sintetizador económico que salió al mercado. Es británico, lo fabricó la firma EMS, Electronic Music Studios, y es una firma que surgió como forma de alguna manera complementar las investigaciones y los trabajos que estaba haciendo un compositor, Peter Zinoviev, interesado en hacer música por computadora. Perdón, Ernesto, se te escucha medio lejos del micrófono. Ok, hablo de nuevo. No, igual se entiende, pero está medio bajito en general. Acá voy mejor, ¿no? Sí, ahí está perfecto. Bien, ¿se entendió lo que dije hasta ahora? ¿O lo repito? Sí. Bueno, es importante destacar esto de que el origen de esta compañía fundada por Peter Zinoviev
está en la intención de Zinoviev de hacer música a partir de la computadora, porque eso de alguna manera explica ciertas decisiones de diseño que hay en el BCS3, que es el instrumento antecesor de este, en el Cinti-A y en el Cinti-AKS y en otros posteriores. De hecho, el primer concierto en vivo para computadora es de Peter Zinoviev de 1967 o 68, creo. Hay un pequeño video que no recuerdo si les compartí en la primera de las clases o si no lo podemos poner ahí en el Classroom para que lo vean, en el cual básicamente el concierto consiste en una computadora en vivo que controla por medio de una serie de programas muy elementales, una serie de módulos analógicos de osciladores, filtros y amplificadores, una especie de protosintetizador controlado por una computadora en base a un cierto tipo de algorítmica elemental que genera una música de raíces probabilísticas. En este concierto lo único que ocurre es que una persona le da play a la computadora y la computadora en tiempo real, no es una grabación, va generando las distintas señales de control que controla este sistema analógico. En base a un par de pedidos de personas de quizás poder acceder a algún sistema de síntesis un poco menos sofisticado que una computadora que en ese momento costaba el valor de una mansión más o menos, estamos hablando de fin de los 60, es que surge el BCS3, que es el primer sintetizador, como les dije, portátil y accesible de la historia de la síntesis. De hecho, surgió medio por error, porque se confundieron en un número del presupuesto que le hicieron a una persona que había encargado un sistema de estudio, le pusieron un cero menos, y esta persona cuando realizó el pago y pidió, digamos, instrumentos, se dieron cuenta de la confusión y trataron de construir un sintetizador con el presupuesto que tenían. Imagínense que le pasaron $5.000 y en realidad le habían pasado 500. Así que bueno, en ese ajuste forzoso surge el primer sintetizador realmente accesible, que fue el primer sintetizador que tuvieron la gran mayoría de los músicos europeos, desde Brian Eno o Pete Townshend hasta la gente de Tangerine Dream, Kraftwerk o Klaus Schulze o Tim Blake, etcétera, etcétera. La idea de este sistema, que es un sistema que se denomina semimodular, porque adentro de este gabinete hay un montón de módulos separados, pero que están montados dentro de la misma superficie, que uno no los puede sacar y reemplazar como en un sistema modular tradicional, pero se denomina semimodular porque sí se puede realizar una interconexión libre entre los módulos. Este sistema, y el BCS3 también, no tienen ningún módulo conectado a ningún otro módulo. Es un sistema totalmente autónomo de módulos que yo a través de esta pachera lo voy armando para determinar qué vínculos quiero entre los distintos generadores y procesadores de señales. El BCS3, que es el sintetizador anterior a este, estaba alojado en un mueble de madera en forma de L, muy lindo, pero un poco incómodo, y con una visión bastante futurista para la aparición del Cinti-AKS, que solamente esta parte, del Cinti-A, perdón, que solamente esta parte, y el Cinti-AKS, que es esta parte más esta, los metieron en una taller, una valija que se cierra. Esta parte del sintetizador se llama Cinti-A, y esto se llama KS, Keyboard Sequencer. Juntos arman el Cinti-AKS. Otra cosa que es bastante interesante y que viene heredada de la cuestión del origen computacional, digamos, de las búsquedas de Zinoviev, es que este sintetizador es el primer dispositivo que trae un secuenciador digital. Esta parte del teclado, que se llama justamente KS por Keyboard Sequencer, permite que a través de esta especie de plaquetita tapada por un tecladito sin partes mecánicas, uno puede generar distintas señales de control que no solo pueden controlar aspectos del sintetizador, como por ejemplo la frecuencia del oscilador, sino también pueden ser memorizadas de manera absolutamente volátil por un pequeño secuenciador digital que está adentro de esta cajita del teclado. Eso tiene una memoria que no puede ser guardada en ningún lado. Uno termina de grabar una secuencia de voltajes tocadas en el teclado, apretando el botón record, termina de grabar apretando play y eso se queda reproduciendo en loop. Uno puede variar la velocidad de reproducción de esos voltajes y no hay ninguna manera de hacer stop ni de guardar. La única manera de parar esa reproducción de voltajes es volver a apretar record. Por lo tanto, por supuesto, esa secuencia que uno grabó se borra y no hay ninguna manera de recuperarla. Ahora, después de un ratito, voy a dar un ejemplo de eso.
Básicamente el concepto de la matriz tiene que ver con vincular una serie de salidas con una serie de entradas. Y dentro de las salidas tenemos las salidas de módulos que generan señales y las salidas de módulos que procesan señales. Por ejemplo, un pedal de efecto de guitarra es un procesador, por lo tanto tiene un input y un output. Una guitarra eléctrica es un generador, por lo tanto tiene un output. Entonces acá tenemos salidas de cosas que generan señales, por ejemplo los osciladores o el generador de ruido, y cosas que procesan señales, por ejemplo las salidas de filtros o de reverberadores. Y luego tenemos entradas de señales, o sea, entradas a procesadores, por ejemplo, la entrada al filtro, la entrada al reverberador, la entrada al amplificador, y entradas de control por voltaje, o sea, entradas en las cuales yo, por medio de un voltaje, puedo controlar aspectos o parámetros de otros módulos. Por ejemplo, yo podría poner la salida del generador de ruido a la entrada de control de la frecuencia de un oscilador. Por lo tanto, la oscilación aleatoria del ruido me controlaría el pitch o la frecuencia de un oscilador. Dentro de las salidas también tengo salidas de módulos como el generador de tensión trapezoidal o generador arbitrario de funciones, que me permite programar la evolución de un voltaje a partir de una señal de disparo o activación con un botón, acá se llama TAC, que vendría a ser lo que es un envelope shaper, una envolvente. Esa salida de voltaje, por ejemplo, la puedo utilizar para controlar también la frecuencia de un oscilador, la frecuencia de corte de un filtro, la mezcla de una reverberancia. Tengo otros dispositivos que generan señales, como por ejemplo este joystick, que tienen la pachera, el eje X y el eje Y, y yo los puedo pachar a cualquier función. Entonces el instrumento es tremendamente versátil y han logrado con el sistema de matriz reducir mucho el espacio para la interconexión de los módulos. La matriz tiene algunos defectos, como por ejemplo crosstalk, o sea que se te mezclan las conexiones y también hay una pérdida de voltaje cuando realizas muchas conexiones en la pachera, pero sigue siendo un sistema tremendamente ingenioso. Una conexión simple, por ejemplo, la salida de lo que está generando los distintos osciladores conectado a una salida de audio que está conectada a la consola. De paso les comento que el instrumento tiene parlantes incorporados. Justamente esto está buenísimo para pensar en un instrumento portátil, pero yo lo voy a usar amplificado por el sistema de audio para que ustedes lo escuchen mejor. Voy a ir conectando, por ejemplo, la salida del oscilador 1 al output. La del oscilador 2 están en distintas frecuencias. La del oscilador 3, del noise. Y por ejemplo, si pongo la salida del filtro o la salida de la envolvente, no escucho nada. La salida del ritmodito no escucho nada. La salida de la reverb no escucho nada. Si sacudo el aparato, hice vibrar la reverb a resorte y pueden escuchar que efectivamente sale algo. Ahora, la reverb, al igual que el filtro, por ejemplo, el ritmodito son procesadores. Si yo quiero escuchar, por ejemplo, un oscilador pasado por la reverb, salgo de un oscilador, por ejemplo el oscilador 2, me meto en la entrada de señal de la reverb y la salida de la reverb la conecto a audio. Entonces el oscilador 2, que sonaría así, conectado por la reverb, suena así. Normal, con reverb. Voy a cambiar la frecuencia del oscilador para que escuchen la reverberación. Y lo mismo se entrará. Como les comenté, este sintetizador tiene varias cosas controlables por voltaje. VCS3, que es el sistema anterior, significa Voltage Controlled Studio o Voltage Controlled Synthesizer, depende de la época, lo llamaron de una u otra manera. Y la idea es que vos podés controlar en este sensor cosas normales, como por ejemplo la frecuencia del oscilador con un oscilador de baja frecuencia o con un envolvente, y cosas no tan normales, como por ejemplo la mezcla del sonido normal y el sonido reverberado o el decaimiento de un envolvente. Voy a agarrar un oscilador de baja frecuencia, voy a poner el oscilador número 3 en una velocidad baja, por ejemplo. Esos golpecitos son el oscilador 3 en baja frecuencia. Voy a utilizar ese oscilador para controlar la frecuencia de este oscilador.
del oscilador 2, de este. Entonces pacheo ahora la salida del oscilador 3 a la entrada de la frecuencia del oscilador 2. El oscilador 3 está haciendo esto. Este es el oscilador 3, que va a modular la frecuencia de este. Resultado. El oscilador 3 también podría modular, por ejemplo, o controlar la cantidad de reverb. Como lo que estoy usando como señal de control es una onda cuadrada, voy a tener reverb prendida, reverb apagada. Si la onda de control es una triangular, las transiciones son más suaves. Esa misma onda triangular, yo por ejemplo, la puedo pachar la misma fila también a la frecuencia del oscilador. El sonido grave es quien no tiene reverb y el sonido agudo tiene reverb. ¿Por qué? Porque cuando va aumentando el voltaje, aumenta la frecuencia del oscilador y la cantidad de reverb. Cuando desciende el voltaje, desciende la frecuencia y la cantidad de reverb. Ahora voy a pasar la salida del oscilador por un filtro antes de entrar a la reverb. Y el filtro lo voy a pasar por la reverb. Ahora, con otro oscilador, por ejemplo con el oscilador 1 puesto muy lento, voy a controlar la frecuencia del filtro. Y con este joystick voy a controlar con un movimiento al oscilador 3, que es el más lento, y con el otro movimiento al oscilador 1, que es uno lento pero no tan lento. Resultado. El mismo joystick lo voy a utilizar de manera inversa para controlar la reverb y el filtro. Ahora, el generador de envolventes lo voy a usar para abrir un amplificador que va a controlar la amplitud de toda la señal, para que no tenga que estar yo abriendo y cerrando el volumen manualmente. ¿Ven? Ahora, hasta que yo no dispare el envolvente, no se va a abrir la señal de audio.
Pero el envolvente tiene la posibilidad de autodispararse, por eso es un generador de funciones. Y además, yo puedo rutear ese envolvente a montones de cosas, cualquier cosa controlable por voltaje, y su decaimiento, aparte de controlarlo manualmente, lo puedo controlar por voltaje. Entonces puedo empezar a hacer un montón de deformidades. Usar la envolvente para controlar, por ejemplo, al segundo y tercero de los osciladores. Y a su vez el decaimiento controlarlo con el joystick. Fíjense cuántos cambios se pueden hacer, en este caso ya manipulando una sola señal de control, mientras que todo el resto está ocurriendo en forma automática por las propiedades de generación de voltajes de baja o de baja frecuencia, frecuencia de audio y sus procesamientos. Entonces esta idea de la pachera es muy útil para tener muy claramente bajo control la forma de interconexión de los distintos módulos. Existe también este tipo de dispositivo, que es una plaquetita que uno podía mandar a la marca AMS con un papel donde uno marcaba todas las conexiones del apachero, horizontales y verticales, tiene letras para lo que es horizontal y números para lo que es vertical, y lo que a uno le devolvían era esto, que es una plaquetita que realiza, cuando vos la metés en este puerto de entrada, digamos, realiza una conexión eléctrica entre los puntos de la matriz, reemplazando lo que está en los pines. Por lo tanto, si yo, mientras tengo esto, conecto esta placa, voy a reemplazar este conexionado por lo que yo tengo acá. Obviamente la programación de los módulos no cambió, lo que cambió es la interconexión de la pachera. Si yo tengo, por ejemplo, un sonido ultra simple, y le pongo esto, cambia. Pero incluso si yo no tengo nada más que uno, hay cambio de resultado. Bien. Por otro lado, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Voy a mirar. Ah, 14 mensajes. Bueno,
Sí, la verdad que es muy bonito, muy lindo. Ahora les voy a mostrar el tema del secuenciador. Y con esto termino los ejemplos. Voy a agarrar primero un ejemplo sencillo. Voy a poner un oscilador a la salida de audio. Y voy a controlar la frecuencia de este oscilador tocando diferentes teclas del teclado. Este botón que tengo acá genera un voltaje random. Estos, en realidad no es un botón siquiera, no este pad, digamos. Estos pads de acá generan voltajes que tienen una cuantización que puede responder a, por ejemplo, si yo toco una octava, cambiar el doble de la frecuencia del oscilador o no. Yo puedo regular la escala en la que quiero que se generen los voltajes de control. Y lo que yo toque en el teclado queda inmediatamente memorizado. Yo lo tengo en récord, cuando aprieto play, lo que toqué, lo último que toqué el voltaje, queda memorizado porque se hizo un sampleo de los voltajes que se tocaron a una velocidad de un reloj muy lento para los estándares actuales, increíblemente potente para los estándares de esta época, y ese pequeño sampleo de los voltajes que se emitieron quedan repitiéndose en loop y se pueden utilizar para cualquier cosa. Ese voltaje que quedó grabado acá se puede aplicar para cualquier cosa que tenga una entrada de control por voltaje. Por ejemplo, yo voy a agarrar el oscilador, lo voy a pasar por un filtro y voy a escuchar la salida del filtro. El sequencer lo voy a conectar, como había puesto antes, a la frecuencia del oscilador. Ahora la frecuencia del filtro. Ahí al volumen. Ahora el filtro. Y a la frecuencia del oscilador. Ahí lo apagué poniéndole récord. Bien, como ya veo que han mencionado Roger Waters y demás, un ejemplo clásico del uso de este sintetizador y su sequencer, clásico y pionero, es el tema On the Run de Dark Side of the Moon, que está hecho con exactamente esta unidad y un BCS3 y algunos otros procesamientos de guitarras y cintas grabadas. Básicamente, el patch está constituido por un par de osciladores en frecuencias de audio que pasan por un filtro. La salida de ese filtro va a parar a un amplificador controlado por un envolvente y la salida de ese amplificador controlado por un envolvente va a audio y a su vez también a una reverb. Y la reverb también va a audio. La frecuencia de los osciladores es controlada por el teclado y el disparo del envolvente también.
voy a grabar una secuencia. Ven que se reproducen las notas que yo toqué. Voy a poner más grave el oscilador. Bien, ahí está la secuencia de notas que usan en el tema. Pero además hay otra cosa muy piola que es un noise también controlado por los voltajes del teclado a nivel amplitud para hacer una especie de sonido tipo un hi-hat acentuado. Entonces, los mismos voltajes que se usaron para controlar la frecuencia de los osciladores y hacer que la frecuencia sea más aguda y más grave según las notas que yo toqué, va a servir para controlar la amplitud de un ruido. Eso está hecho con un uso muy ingenioso de un módulo que ahora no nos importa, que es el Ring Modulator, combinando noise y el voltaje del teclado. Y eso suena así. Y así. Si yo quisiera, por ejemplo, transponer la secuencia, este sistema del teclado tiene una cosa muy ingeniosa, que son distintos voltajes que pueden sumar un voltaje de continua a la salida del teclado. Resultado, estas 4 botones pueden crear transposiciones en ciertos intervalos musicales, por decirlo de alguna forma. Una quinta, una tercera mayor, un tono y medio tono. Pero si yo combino tocando más de una tecla, puedo generar cosas como por ejemplo la tercera menor, una cuarta, y así. Bueno, espero que se haya entendido. Igual no tendría por qué entenderse para nada el patch de la síntesis, ni mucho menos, sino simplemente ver la versatilidad del concepto de la patchera y la primera implementación de lo que fue un secuenciador de tipo digital. Les voy a tratar de hacer una aproximación con la cámara más cerca de la parte del sinte mismo y lo voy a dejar ahí.
¿Preguntas? ¿Algo que quieran comentar? Está muy bueno la relación entre todas las áreas que nos mostraron, tipo la matriz de Javi, lo que acaban de mostrar y todo muy entendible, como con la línea de la clase. Bueno, nos alegra mucho, realmente. Queremos tratar de mostrarles que todo este tipo de cosas están imbricadas, interrelacionadas, que una cosa se traspasa a la otra. Por eso también hace un ratito más arriba del chat les puse lo de Reichenbach y el convertidor gráfico analógico, y que estamos hablando de lo mismo. A veces hablamos de diferentes frecuencias o de diferentes temporalidades nada más. Ernesto, una pregunta. A mí me llamó mucho la atención el tema de los osciladores, como que tienen mucho rango, mucho registro, pero vos dijiste que el primero es como un poco más agudo y van a más grave, ¿no? Sí, en realidad el 1 y el 2 cubren más o menos las frecuencias de audio y llegan a baja frecuencia, y el tercer oscilador es de muy baja frecuencia y llega a una frecuencia de audio media. En realidad el oscilador 1 y 2 cubren todo el rango audible hasta un poquito más arriba de la audición y un poquito más abajo de lo que sería la frecuencia audible, o sea, por usarlos como LFO, y el tercero es propiamente un LFO que puede llegar a una frecuencia de audio. Acá Agustín dice que hay uno de Arturia. Sí, efectivamente yo trabajé un poco en ese software. Cuando lo estaban terminando yo viajé a la fábrica de Arturia y hice algunas sugerencias, incluyendo el preset de este patch que está que estaba en el sinte de software de Arturia. Y hay otras recreaciones digitales de este sinte, incluso hay una que es gratuita. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta por si lo quieren investigar. ¿Más preguntas? ¿Avanzamos? Yo me estoy bajando el de Arturia. ¿Cuál otro hay, dijiste? No me acuerdo, los busco después si quieren y los ponemos en el Classroom. Ok. Acá preguntan si el pacheo del envolvente a la reverb afecta a su dry wet o al decay. Si pacheas la salida de la envolvente a la reverb, afectás el dry wet de la reverb. Si pacheas, por ejemplo, un LFO o un joystick al decay de la reverb, afectás a la envolvente. Lo curioso que tiene este sinte es que además de la frecuencia de los osciladores y del filtro y la ganancia de los amplificadores, que son típicos destinos de control por voltaje en un sintetizador tradicional, el decay de la envolvente y la mezcla de la reverb también son controlables por voltaje. Esto para Franco, que había preguntado. Aguante Queen. Buena, Plano. Se pasaron bastante tiempo de los 70 los de Queen aclarando que no usaban sintetizadores en sus discos. Lo sé, sé porque por eso fue que dije eso. Sí, me imaginé. Pero eran del pueblo, a diferencia de Pink Floyd, ¿no? Totalmente, sí. Sí, sobre todo Brian May. Brian May hizo canciones We Will Rock You, hizo canciones re tribuneras, loco. ¿Dónde tenía una canción tribunera de Pink Floyd? Por Dios. Como escuchame, una canción tribunera con un métrica en 7. Hizo Floyd. Bueno, gracias por los piropos entonces. del chat. Vamos, ¿no? ¿Crees, Santi, Sí. que sigamos con lo de Tinkercad hacia eso? Dale. Podríamos capaz... Les iba a mostrar justamente hacer la intro ahora, les iba a mostrar el Tinkercad, que, bueno, para los que llegaron tarde, subí un par de videos también para trabajar con la protoboard, para los que les interese hacer estos circuitos y demás, y experimentarlos directamente con los circuitos integrados. Nosotros le dijimos de un comienzo que no íbamos a trabajar con electrónica. Efectivamente esto no es electrónica. Esto o es tan electrónica como trabajar con un sintetizador, ¿está bien? O sea, lo que estamos haciendo es combinar elementos para obtener resultados determinados, y simplemente utilizando la lógica y sabiendo qué hace cada uno de esos elementos podemos ir manipulándolos, armando sistemas combinacionales específicos.
Antes de eso me acordé que quería mostrarles, si buscan en la Wikipedia de la Commodore 64, que como les decía, la computadora más vendida de la historia, van a ver las especificaciones y digamos, una de las cosas que está, digamos, como features es el microprocesador, ¿está bien? Que es este, que es el que permitió varios de los, bueno, de la explosión de las computadoras personales de los años 80. A todo esto hay una recomendación, que puede ser la recomendación de la semana también, para que vean en la serie Halt and Catch Fire, que si bien es una ficción, no muestra datos verídicos necesariamente, pero sí transcurre en todo este momento, los años 80, donde estaban todas las empresas empezando en Silicon Valley y toda esta carrera por el desarrollo de la computadora personal y demás, está muy interesante. Y algunas cosas también que son muy de nerds las van a poder entender también cuando la vean, ahora que tienen este conocimiento que les estuvimos trabajando acá. Otra cosa también interesante es esto, el sonido, la tarjeta, entre comillas, de sonido, que en realidad las computadoras en esas épocas, como no tenían la capacidad de procesamiento suficiente como para samplear, ¿también? O sea, ya sea grabar sonido o generar sonido por medio de la síntesis por moderado físico o algo por el estilo, lo que tenían internamente eran sintetizadores, lisa y llanamente, ¿también? O sea, tenía un sintetizador analógico que era controlado a su vez por un sistema digital. Entonces todos los sonidos de efectos de sonido, lo que sea, juegos principalmente, pero también había software para composición musical y eso, estaban generados con este integrado MOS Technology SID, ¿está bien? Que bueno, que acá pueden ver las especificaciones, entre otras cosas, que es un sintetizador de 3 voces, ¿está bien? Con una envolvente controlable, 8 octavas. Los osciladores tenían 4 formas de onda, es un triángulo sierra pulso variable, que es modulación de ancho de pulso y ruido. Esto no es necesariamente en forma de onda, pero bueno. Sincronización de osciladores, modulación de anillo. Y de vuelta filtros programables, filtro pasa alto, pasa bajo, pasa banda y limitador. Bueno, en función de eso, ya desde hace bastante, pero incluso de manera contemporánea, pero hace bastante ya que existen gente que, bueno, toda una corriente de música electrónica que trabaja con los sintetizadores de las computadoras de los años 80 o también de otros sistemas, consolas de juego como el Game Boy, Little Sound DJ, el cual hacen uso de este sintetizador para armar su paleta sonora, y en algunos casos también trabajan con los secuenciadores que, bueno, no sé, secuenciadores rudimentarios de esa época, que eran los llamados trackers, también, que eran simplemente una línea de secuencia donde uno indicaba que, digamos, qué nota tocar en un determinado momento, ¿está bien? Y bueno, así es como se desarrolló Little Sound DJs, que es un japonés que armó un programa específico para el Game Boy para poder justamente tocar con este sintetizador en vivo. Y para Commodore también se desarrollaron varios. Creo que había una de la la TV303, si no me equivoco. Sí, el Mesías, que son programitas que se hicieron para, no sé, baterías electrónicas, bajos electrónicos y demás. Y bueno, hay mucha música producida y todo eso, como decía, un under, antes que hablábamos de los unders, hay todo un under muy grande de gente que trabaja haciendo música y sonidos con eso, también haciendo imagen, también haciendo arte, como le llaman, bueno, no me acuerdo el nombre Demos. ¿Cómo? Demos. Ahí va. Que bueno, es toda una corriente para explorar, y también el recomendado de la semana para que vean otro documental que se llama Europa en 8 bits. Es un documental que tendrá unos menos de 10 años, yo creo que no sé qué años, 2012, 2013 más o menos, que habla justamente de toda la corriente de música electrónica basada en estos instrumentos
musicales hechos con computadoras antiguas o directamente trabajando sobre computadoras antiguas o videojuegos antiguos, etc. De hecho, Ernesto tiene ahí una Commodore 64 modificada, que, digamos, hubo gente que directamente le quitaba o tomaba la parte de sonido de estos integrados y armaba sintetizadores aparte, y con estos Frankenstein les agregaban MIDI y demás, y lo utilizaban como un sintetizador, digamos, standalone. Independiente. Exacto. ¿Cómo? Como un synth independiente. Ujú. Yo tengo la Commodore 64 y por otro lado una Defesio, que es una Commodore 64 cortada, o sea, cortada literalmente, del gabinete le rebalaron una parte, le sacaron el teclado, que sería como la computadora propiamente dicha, dejaron solo el synth. En esa parte rebanada del gabinete le pusieron una serie de controles para tener una pantallita para mirar los programas y programar los parámetros del synth, y tiene entrada y salida MIDI, entrada y salida de audio, y es solamente un sintetizador. Le sacaron toda la parte de la computadora y le metieron al mismo gabinete. Bueno, acá si se meten en la Wikipedia van a encontrar bastante información técnica del funcionamiento o de las especificaciones de este circuito integrado, ¿está bien? O sea, la forma en la que se ve es esta. Recuerdan que hablamos la vez pasada de los circuitos integrados. Los circuitos integrados son como cajitas en donde adentro tienen circuitos para realizar tareas específicas, ¿está bien? Con un fin específico. Se diseñan y se meten todas en una cajita, y cada uno de esos conectores son entradas o salidas para algo, ¿está bien? Para algún tipo de aplicación. Lo que por lo general hacen, por ejemplo, este de acá es el microprocesador de la Commodore 64, ¿ven? Tiene 40 patitas en total. Y bueno, ya vamos a ver bien cómo funciona, digamos, un microprocesador específicamente. Pero siempre que se encuentran con un circuito integrado, lo único que tienen que hacer es conectarle a la alimentación y luego ver cómo opera, qué es lo que hace básicamente. Fíjense que la patita 2 es la patita HALT, que hace referencia el nombre de la serie que les comentaba antes, Halt and Catch Fire, ¿no? Que es una función que tenían las computadoras que tenían antes. Bueno, que la siguen teniéndolas, pero digamos, no es tan accesible como antes quizás. Y en referencia a esto de los circuitos integrados, siempre que se encuentren con alguno, por ejemplo, el 7400 que les hablaba antes, ponen el nombre del integrado, el código, lo que sea, datasheet, y se van a encontrar con una hoja de datos que les van a indicar, hay millones obviamente de páginas que te dan el PDF de manera gratuita, y se van a encontrar qué es lo que tiene acá adentro cada uno de los integrados, ¿no? Por ejemplo, este de acá, 7400, que es el que vamos a usar ahora, como que lo mostré en la clase pasada, si no me equivoco. Esto está visto de arriba, ¿no? Las 14 patitas de la 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Si se fijan, la pata 14 es para alimentación positiva y la 7 a tierra, y cuando eso se conecta, está funcionando. Y lo que tiene adentro son compuertas NAND, en este caso particular. En este integrado particular tiene 4 compuertas NAND. Con esta línea de integrados 74LS, ¿verdad? Que hay compuertas de todo tipo y otros sistemitas flip-flops y demás, es que están basados todos los módulos Luneta, que estuvimos viendo la vez pasada. ¿Se acuerdan? Creo que la primera o segunda clase que trabajamos con flip-flop, yo mostré un ejemplo basado en el BCB Rack, en donde se trabajaba con los módulos Luneta. Los módulos Luneta son básicamente eso. Bueno, Luneta Synth, lo pueden bajar, lo pueden buscar. Son todos módulos basados en estos circuitos integrados, y su creador, su diseñador, buscaba eso como formas simples de hacer circuitos, casi sin tener que hacer plaquetas. Hoy contaba Mika que básicamente la idea era tratar de no utilizar plaquetas directamente todo soldado, porque efectivamente si vos al integrado le conectás la alimentación, ya después las salidas se las conectás a los jacks y ya tenés un módulo andando. Ven que acá, por ejemplo, son todas hechas en placas experimentales, bastante do it yourself y fáciles de hacer, y obviamente muy, muy baratas, en donde se pueden hacer un montón de elementos para la síntesis.
Hay muchos circuitos. Acá lo tienen a él, Stanley Luneta, que fue el que diseñó todos estos sistemitas. Y están basados en estas compuertas lógicas. Todo lo que tiene está basado en esto. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trabajar en grupo, ¿está bien? Vamos a armar grupos y lo que les vamos a pedir es que armen salas separadas para que hagan un ejercicio en particular que es el de armar un flip-flop, ¿está bien? Recuerdan que en esta memoria flip-flop, que es la que tenemos acá en el PowerPoint, tiene este conexionado, utiliza 4 compuertas NAND, ¿está bien? Y lo que les vamos a pedir es que entren a Tinkercad, que es el... Flavia, perdón, tiene preparado para mostrar bien el... Ah, vos también, perdón. Sí, era nada más, yo igual iba a mostrar esto nada más, que es cómo se accede. Tinkercad tiene que registrarse con su mail. En circuitos, ponen acá al costado, crear nuevo circuito, y les va a aparecer la pantalla donde ustedes pueden Un trabajar con segundo, el... la idea es que todos lo hagamos ahora en este momento, ¿sí? Por eso lo estamos mostrando. Ujú. Ahí Bueno, pasé el link. ¿querés que primero hagamos, que hagamos todos, decís que los grupos? No entiendo. No, digo de que entremos todos a Tinkercad, Ah, así ok. sabemos de qué se trata. Y lo que decía, les va a pedir, hay una parte arriba, sino que dice de unirse, que eso estaría bueno capaz mostrarlo, ¿no? O sea, dice únete ya mismo, ahí entramos y con una cuenta ya podemos ingresar. Ujú. Y dice algo de estudiante para unirse a una sala, es tipo... No, usen ¿Salimos la de ahí de, o solo entramos? no, crear una cuenta personal. Ok. Ese, si no, si nosotros hubiéramos creado una sala y les pasábamos directamente un link y una alias. De otra forma. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Ustedes díganme porque yo no veo, estoy con la pantalla, no veo el... Estoy. No, en el chat. Se dejó ya. Genial. Y entonces ahí, como decía Santi, a la izquierda busquemos la parte que dice Circuit. Yo me tengo que retirar. Les dejo un Ok. saludito Dale, sintético. Chao. abrazo. Gracias. ¿Sí? Estamos todos entonces en la parte de Circuit y hay una parte que dice, creo que es un botón verde, que dice nuevo circuito. ¿Estamos? Después de que arranquemos es que sí nos vamos a dividir en grupos para armar el flip-flop, ¿sí? Pero arranquemos todos juntos para verlo. Dígame si avanzo. Yo no puedo entrar, che. No puedo entrar. Estoy con una compu igual que no es mía, que no sé qué onda. Y vas a tener que estar logueado en Gmail o en una cuenta de Apple, Claro. creo que es para poder entrar directamente. O sea que si no estás logueado en tu mail, lo más probable es que te pida esa data. No me abre la página. Me abre, pruebo con todo, abre cualquier cosa menos esa página. Raro. Fíjate como incógnito, ¿no? Bueno, en el peor de los casos, igual como vamos a trabajar en grupo, no hace falta que Sí. todos tengan abierto el Tinkercad, porque en realidad la idea es que uno solo lo abra y comparta y trabajen de manera grupal. ¿Está bien? Pero sí, cuando tengan que trabajar Sí, me pide en sus activar. casas, van a poder Sí. que lo puedan abrir y puedan practicar, sí. ¿Está bien? Sí, los que no puedan, presten atención a la clase ahora. Se puede hacer igual, digamos, ¿no? Sí, porque van a Ahora vas trabajar a en estar en grupo y... grupo con otra gente, así que cualquier cosa la pantalla la va a tener uno del grupo y todos trabajan con esa pantalla. Ah, dale, perfecto. Sí, me pide actualizar algo, pero como no es mía la compu, mejor lo dejo así. Dale. Ahí el resto dice, está. Nuevo circuito también. ¿Estamos? Nuevo Sí, ¿no? circuito. Genial. Y ya, a la derecha hay... Ahí va. Sí, si querés decir lo de los componentes, ¿no?
Sí, bueno, ¿No? lo que tienen acá en la pantalla, si ponen, digamos, la idea de armar un circuito y luego iniciar la simulación para ver el funcionamiento en sí. Nosotros vamos a trabajar con la protoboard, con lo cual acá está como placa de pruebas, ¿está bien? Vamos a usar la placa de pruebas grande, la vamos a tirar al área de trabajo. Que bueno, de vuelta, los que no entiendan mucho de cómo funciona la protoboard, la lógica, recuerden que hay un video sobre el tema. Lo segundo que vamos a hacer es agregar una batería. ¿Está bien? Vamos a agregar la batería a la pila, esta de acá, no la de 9 volts, porque por algún motivo no funcionan. O sea, estos integrados en realidad funcionan con la norma de 5 volts. ¿Está bien? Están pensados para eso, claro, Sí, principalmente. sí, la realidad es que se pueden utilizar con 9 volts, no se quema, no pasa nada, pero bueno, acá la máquina, la emulación no te lo permite. Entonces utilizamos esta pila de 1,5 que está todo bien y funciona. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectar positivo en el lugar donde va el positivo, ¿está bien? ¿Se acuerdan que la línea está para todo el positivo, la línea de arriba del negativo? ¿Está bien? Si pueden, en lo posible, cambien los colores a los cables para que mantengan la norma y no marearse. ¿Está bien? El positivo siempre va al rojo, el negativo va al negro, va de color negro, perdón, el negro o azul, depende. Y ahora que tienen negativo y positivo arriba, van a trasladar todo esto que de arriba para abajo también, o sea, van a conectar el positivo de arriba con el positivo de abajo, también con color rojo, y el negativo o tierra con el negativo color negro. ¿Está bien? Y ahí tenemos la corriente tanto en las dos líneas de arriba como en las dos líneas de abajo. Lo próximo que van a hacer, y esto es lo último que les muestro, es que van a seguir solos, no, perdón, dos cositas más les muestro, es agregar el integrado, que es el 7400, ¿está bien? Lo van a poner en el medio porque van a querer que las patitas de arriba no se toquen con las de abajo, si las tienen independientes. Cada una de estas series de puntitos está en contacto con alguna de las patitas, ¿está bien? Lo mismo con las de abajo. Lo primero que van a hacer, obviamente, es conectarle la alimentación, que es la patita 14 al positivo, y la patita 7 al negativo. ¿Está bien? Y ahí ya está listo para operar. O sea, acá vamos a buscar el dataset y vamos a, en función de esto, conectar las patitas necesarias para armar este Fíjate circuito que la tenemos diapo de acá del abajo. flip-flop. La diapo de abajo tenés las dos Perdón. cosas. Genial. Acá en esta diapo entonces tenemos, por ejemplo, que la patita, la salida de la compuerta 1 está conectado a la entrada 2, a una de las entradas 2 y a una de las entradas de la 3. ¿Está bien? Entonces, van a ir acá. Entonces la salida de la 1 está conectado a una de la 2, que es esta de acá, y a una de las entradas de la 3, que es esta de acá. Son la 3B. Ahí está. Ahí se entiende que Santiago tomó la decisión de que la 1 y la 2 están abajo y la 3 y la 4 están arriba, ¿no? O sea, pero las compuertas son independientes entre sí, o sea que podría estar conectando de otra manera y que también funcione, ¿no? Sí, sí, el En número el no indica integrado. nada, simplemente es para... Claro. Lo otro que les voy a mostrar, digamos, como tip para que trabajen y que sea más fácil es utilizar este interruptor para generar los unos y ceros, ¿está bien? Vamos a utilizar este interruptor que, si se fijan, tiene tres patitas, ¿está bien? Y el interruptor está, cuando enciende la simulación, o de un lado o del otro. Lo que hace esto es enviar o conectar la patita del medio con esta patita o con esta patita. Entonces, si a la patita de acá le ponemos positivo, ¿está bien? Y a la patita de la derecha le ponemos negativo, lo que haya acá, dependiendo de qué lugar esté puesto esto, va a ser positivo o negativo. ¿Está bien? Cuando inicie en simulación, acá va a haber un 1 o un 0, dependiendo de qué lugar está esto. Entonces, para generar el dato y para generar el set del flip-flop, lo van a hacer con dos interruptores de estos. ¿Está bien?
Así que se van a juntar en grupo. Sí. Entendemos que algunos están más, tienen más experiencia trabajando con este tipo de elementos. Traten de que todos entiendan y comprendan lo que, digamos, traten de ir a la velocidad del más lento siempre, ¿también? Para que todos entiendan qué es lo que se está haciendo en el circuito. Y el objetivo es armar este flip-flop. ¿Y van a ir pasando profes o va a ser como...? Sí, y vamos a ir rotando por las mesas, entre comillas, nosotros. Gente, Junto un con, anuncio perdón, rápido. junto con Perdón. Eric, que nunca Ahí lo está, presentamos al eso final, es. pero... No lo habíamos avisado, pero Eric, el compañero de ustedes, como es ingeniero en electrónica, y la verdad que no le va a sumar mucho cursar esta materia, ya con todo lo que vio en su carrera previa, se suma como ayudante de la materia a la noche. Mica va a estar solo la mañana, así que va a sumar bastante tenerlo a él para dar una mano y poder hacerle consulta. Una cosa en Labo para datos, después como una especie de aula virtual. Sí, lo conocemos. Sí, bueno, podemos usar esa eso, plataforma. la verdad. Está bueno. Sí. Lo que pasa es que hasta tengo otro aparte. Si seguimos haciéndolo, lo podemos usar esa plataforma, pero ¿está abierta Pero ya? la podemos hacer. Sí, la podemos usar ahora. Es simplemente una página. Sí, Bueno. es una página que hoy no la van a estar usando, imagino. Si no, tengo una de Labo 5 que me hizo Garber. Como quieran. Ya dividirá. No, usemos el laboratorio virtual, así es más fácil para nosotros pasar de un lugar a otro. ¿Y cómo hacemos con lo de los grupos? Y los grupos... Son en total 30, menos de 30, o sea que serían grupos de 5 grupos de 5, ¿da? Más o menos. Sí, 5 grupos de 5, 6 grupos de 5. Sí. O bueno, ahí van a ver un par que van a tener 4. ¿Está bien? Entonces nos metemos a la plataforma. Sí, ahí les paso, así usamos la otra por las dudas, de si la están usando. Porfa, no más de 5 por grupo, porque si no se va a hacer una bola, ¿está bien? Igual no sé si la están usando porque no o sea, la los están martes usando. a la noche no hay nadie que tenga No hay datos nada en Labo del 3. Bueno, entonces vamos a eso, si la tienen a mano el link. Dale, ahí lo paso. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos ahí? Dale, entonces ahí nosotros vamos pasando y nos pueden hacer consultas. Y después, ¿seguimos acá? ¿O Dale, volvemos para acá. Cierren todos los mix acá, pero quédense, así volvemos rápido y... ¿no? si quieren quédense conectados como quieran.